bienvenidos a esta sesión síncrona. Antes que nada, quisiera enterarlos, por ahí la semana pasada teníamos programado el capítulo 3 y número 4 del curso de contabilidad 1. Desafortunadamente por un tema personal bastante relevante no me fue posible llevar a cabo la sesión el lunes como generalmente se... Discúlpenme, tengo el micrófono apagado. Buenas noches a todos nuevamente. Comentarles, la semana pasada y de acuerdo a nuestro calendario teníamos programado el lunes a las 8 de la noche llevar a cabo la difusión o la sesión síncrona donde íbamos a ver el capítulo 3 y 4. Desafortunadamente y muy en contra de lo que siempre promulgo, por un tema personal bastante delicado no me fue posible dar la clase e inclusive la reprogramé para el viernes y tampoco me fue posible darla. De esta situación está enterada la universidad, entonces el motivo de, antes de iniciar y para llevar un orden de acuerdo a lo que estamos comentando o de acuerdo al curso que está programado, ya vimos el capítulo 1 donde vimos nociones preliminares, ya vimos el capítulo 2 y técnicamente la semana pasada debimos de haber visto el capítulo 3 y capítulo 4 y esta semana debemos de ver el capítulo 6 que habla del balance general. Sin embargo, voy a proponer lo siguiente. Para llevar ese orden, el día de hoy voy a dar la clase o el capítulo o la sesión síncrona donde vamos a ver el capítulo 3 y 4. Y este próximo miércoles a las 8 de la noche voy a dar el capítulo 6 que habla del balance general, que es el que técnicamente debemos de ver el día de hoy. No quisiera ver primero el balance general hasta no ver el capítulo 3 y 4 por obvias razones, por llevar la secuencia correcta. Entonces nada más si se los comparto. El día de hoy vamos a ver el capítulo 3 y 4 y esta sesión que se queda grabada el día de hoy se va a subir a la que estaba programada para la semana pasada y la que estaba programada la semana pasada le voy a cambiar el link para que sea el próximo miércoles a las 8 de la noche y veamos el capítulo 6 que habla del balance general. ¿Ok? Sé que muchos de ustedes no sé si tengan algún compromiso en esa fecha y en esa hora, o igual si ustedes me pueden proponer otro día a partir del miércoles, con gusto háganmelo saber, pero tentativamente la clase del día de hoy se va a programar para el miércoles y la clase de la semana pasada la vamos a ver el día de hoy, ¿ok? No sé si alguien tenga un comentario. Ante todo, reitero, es una disculpa, fue un tema bastante grave, pero ya estamos aquí de regreso. ¿Algún comentario de lo que acabo de mencionar? Ok, gracias Jorge Eduardo, agradezco tu comprensión. Aprovecho también para comentarles, la próxima semana ya está programado ahí en la plataforma el examen parcial. El examen parcial consta de lo siguiente, va a constar del capítulo número 1, del capítulo número 2, del capítulo número 3, del capítulo número 4 y del capítulo número 6. Es un examen de 30 preguntas, el cual va a estar disponible a partir del 20 de junio y hasta el día 26 de junio para que lo puedan contestar. Van a tener dos oportunidades para contestarlo. Van a ser 30 preguntas y van a tener, son dos intentos para contestarlo. Cada intento consta de 120 minutos. Aquí es bien importante comentar algo, un ejemplo. Si en el primer intento ustedes sacan, no sé, 80 y en el segundo sacan 70, la calificación que se va a quedar en el sistema es la calificación más alta. Si sacan 100, pues ya no lo presenten, ¿va? Pero si quisieran mejorar su calificación, tienen la oportunidad de hacer un segundo intento y el sistema les va a respetar la calificación más alta. Obviamente es una semana en la que ustedes van a tener la oportunidad para presentar dicho examen y el examen va a venir acorde a lo que vimos o a lo que hemos estado viendo en estas clases, el capítulo 1, repito, capítulo 2, el 3 y 4 que vamos a ver el día de hoy y el 6 que vamos a ver el miércoles. ¿Ok? ¿Algún comentario para iniciar ahora sí con la clase?
No, bueno, vamos a dar inicio. Voy a empezar a programar, como les comentaba la semana pasada y ya les expliqué por qué no se pudo dar la clase. Teníamos programado lo que viene siendo el capítulo 3 y el capítulo 4. Haciendo un poquito de énfasis en los primeros dos capítulos, vimos primero lo que viene siendo las nociones preliminares de lo que es la contabilidad, qué es el contador, quiénes son los usuarios de la información financiera, qué servicios presta un contador, etcétera. Y luego vimos en el capítulo número 2 los conceptos de capital, activo y pasivo, que el activo son todos aquellos bienes y derechos de la empresa, los pasivos son todas aquellas deudas u obligaciones y el capital es la diferencia aritmética de restar a todos nuestros activos, todos nuestros pasivos y eso es nuestro capital contable. En el capítulo número 3 y capítulo número 4 vamos a desglosar un poquito cada una de estas cuentas. Primero vamos a empezar con el capítulo número 3, donde vamos a ver las principales cuentas de activo y de pasivo. Ya mencionamos qué son los activos, ya mencionamos este. Sí, si quieren ahorita al final vemos comentarios generales porque si hay alumnos que se van incorporando a manera de resumen, nada más para ya no perder tiempo y darle tiempo al maestro que tienen programado posterior a esta clase. La semana pasada el capítulo 3 y número 4 no se dio, se va a dar en esta clase y la clase del día de hoy, que es la del próximo, que es la del balance general, se va a dar el próximo miércoles. Por favor, en esta grabación se va a quedar grabada en el link del capítulo número 3 y voy a hacer un nuevo link para lo que viene siendo el capítulo 6, que es el del balance general. ¿Ok? Voy a presentar una diapositiva donde vamos a explicar de manera muy general y muy puntual cada una de las cuentas que componen el activo y el pasivo de las empresas. Nada más, por favor, confírmeme si se ve bien para iniciar con la explicación. Sí, profesor. Ok, vamos a iniciar. Gracias, qué amables. Vamos a iniciar, como mencionábamos, el capítulo 2 vimos lo que es un activo, lo que es un pasivo y lo que es el capital. En este capítulo vamos a dar una recapitulación, perdón, de lo que es los activos y los pasivos de las empresas y ahorita vamos a ver su clasificación. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Que ustedes conozcan e identifiquen cuáles son las principales cuentas que componen los derechos y bienes de la empresa, que son los activos, y cuáles son las principales cuentas que componen las deudas y obligaciones, que son los pasivos de las empresas. Aquí de manera general vamos a mencionar algunas como la caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, pagos anticipados, terrenos, edificios, etcétera, para el caso de lo que viene siendo activos. Y también vamos a mencionar algunos conceptos muy generales de lo que vienen siendo los pasivos. Ya mencionamos en el capítulo número 2 que es un activo, pues representa todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa o negocio. Ya lo mencionamos en varias ocasiones. ¿Cómo se clasifican estos activos? Los activos se clasifican, y ahorita también lo vamos a ver en el capítulo 4, se clasifican en circulantes, fijos y diferidos. Ahorita no voy a explicar por qué se clasifican así, pero sí, a grosso modo, los activos se clasifican en circulantes, fijos y diferidos, ¿ok? ¿Cuáles son las principales cuentas que integran el activo circulante? Vamos a poner, por ejemplo, la cuenta de cajas. ¿Qué es la cuenta de cajas? Representa el dinero en efectivo, como pueden ser billetes, monedas, voucher, etcétera, que tenemos en propiedad de la empresa. Esta cuenta, desde el punto de vista contable y atendiendo a su naturaleza o a la forma en la que se contabiliza, tiene una naturaleza deudora, que ya lo mencionamos también en la clase pasada. Esta cuenta, para aumentarla, aumenta, más bien dicho, cuando se recibe dinero en efectivo en dicha caja y se disminuye cuando se paga en efectivo de la misma. Si tenemos, no sé, nos van a pagar una factura de contado y nos depositan 100,000 pesos, pues obviamente se tiene que hacer, se hace un aumento porque obviamente se recibe dinero. Si de esa misma caja pagamos algunos gastos o hacemos una erogación determinada, pues también nos va a presentar una disminución. Entonces aumenta cuando se recibe dinero y disminuye
cuando se da dinero, se pagan algunos de los conceptos que tenemos dentro de la empresa. La cuenta de bancos expresa el valor de la existencia depositada en los bancos en cheques. La cuenta de bancos podemos tener determinado número de cuentas de bancos, Banorte, Banamex, Banbajío, el que gusten. Y esta cuenta aumenta cuando nosotros depositamos dinero de nuestra cobranza, cuando depositamos dinero de nuestras aportaciones de nuestros socios, y disminuye cuando se giran cheques o se realizan transferencias. Si nosotros tenemos clientes que nos deben facturas o que nos pagan facturas y nos pagan con un cheque, lo depositamos en el banco, aumenta el valor del banco. Pero si de esa misma chequera pagamos la luz, pagamos la nómina, pagamos o algún honorario, etcétera, o algún proveedor, va a disminuir esa cuenta de bancos. Mercancías. ¿Qué son las mercancías? Todo aquello que es objeto de compra o venta. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la compra y venta de artículos electrónicos, yo voy a comprar artículos electrónicos para poderlos revender y por lo cual voy a generar una utilidad. Todo lo que yo compra o todo lo que yo adquiera para poder vender. Aumenta cuando nos devuelven la mercancía, es decir, si vendemos a alguien y dice, sabes que esta mercancía salió defectuosa, o cuando vendemos mercancía y no nos regresan, o sea, cuando se hace la venta de manera correcta. Y disminuye cuando se venden de mercancías o se devuelven mercancías. Entonces, esa mercancía nosotros la vamos a aumentar o a disminuir dependiendo cuál sea el movimiento que tenga la misma. Clientes. ¿Qué son los clientes? Son las personas físicas o morales que le deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito y a quienes no se le exige una garantía documental. Generalmente esta cuenta, como lo dice ahí, solo se afecta cuando nosotros le decimos a un cliente, te voy a vender 100,000 pesos masiva de mercancía y me los vas a pagar a 45 días, a 30 días o a 15 días. El asiento contable, que lo vamos a ver en el curso de contabilidad 2 o inclusive en algunos ejemplos cuando veamos más a detalle las afectaciones contables. El asiento contable para registrar una venta a crédito es cargo a clientes, con abono a venta se iba por pagar desde el punto de vista contable. Entonces, de acuerdo a esa forma de registrar las operaciones financieras o contables de una empresa, aumenta cada vez que vendemos mercancías a crédito porque le estamos cargando a la cuenta de clientes y disminuye cuando el cliente nos paga esa mercancía o ese servicio que le vendimos a crédito. ¿Ok? Los clientes representan todos aquellos activos, derechos de la compañía circulantes por ventas de mercancía a crédito. Documentos por cobrar. Son todos los documentos por cobrar a favor de la persona, de la persona moral de la empresa o de la persona física con actividad empresarial para la cual trabajamos o de la cual somos dueños. Estos documentos pueden ser pagarés, pueden ser letras de cambio, cartas comerciales y obviamente también representan un activo. ¿Por qué? Porque es una cuenta a favor nuestro, es un documento que tendemos, si hacemos un préstamo a otra empresa o hacemos una erogación y nos dan ese documento como garantía de que nos van a pagar, es un documento que en un futuro vamos a recuperar ese dinero. Entonces, esta cuenta de documentos por cobrar también forma parte del activo circulante. Hasta ahorita hemos visto, puras cuentas que componen este activo circulante y esos documentos por cobrar, al igual que la mayoría de las otras cuentas, como son de naturaleza deudora, aumenta cuando nos giran a nuestro favor o cuando recibimos letras de cambio, pagarés, cartas comerciales, etcétera, y disminuye cuando nos las liquidan, es decir, que nosotros entregamos el documento y recibimos el pago de dicho documento por el cual somos acreedores para poder recuperarlo. ¿Ok? Deudores diversos son las personas que le deben al negocio por un concepto distinto a la venta de mercancía. Cuando nosotros como empleados pedimos un préstamo a la empresa, es decir, que le decimos, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un préstamo de 5,000 pesos y me lo rebajas en, no sé, 5 quincenas, por poner un ejemplo, de 1,000 pesos cada una. Aquí se registran estos adeudos. Es alguien que nos debe, pero pero no le vendimos mercancía. Pueden ser empleados o pueden ser que hayamos vendido algún activo fijo de la empresa y lo hayamos vendido a crédito, pero no es por la venta de mercancía, sino por otra deuda por una venta distinta a la venta de mercancía. Entonces ahí lo debemos de registrar. También aumenta
cuando le cargamos esta cuenta, por ejemplo, en el caso de los empleados, y disminuye conforme nos van pagando dichos adeudos. Si vendemos, puse dos ejemplos muy sencillos, uno puede ser préstamos de empleados, el otro puede ser, si tenemos no sé, una máquina que la vamos a vender a crédito a 45 días, ahí tenemos que registrar la venta a crédito de dicha maquinaria, porque la empresa no nos deben, reitero, por la venta de mercancía, sino por la venta de un activo fijo, que ahorita vamos a mencionar cuáles son esos activos fijos. A partir de aquí vamos a empezar a ver activos fijos. Ahorita comentamos que los activos se clasificaban en circulantes: caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, son activos circulantes. Ahorita en el capítulo 4 vamos a explicar por qué son circulantes. Ahorita vámonos nada más desglosando cada uno de estos conceptos y qué conforman o cuáles son las cuentas más comunes que conforman el activo circulante. Los terrenos, a partir de aquí vamos a hablar de activos fijos. ¿Qué son los terrenos? Son los predios que pertenecen al comerciante. Si nosotros como empresa tenemos un terreno a nuestro favor, el cual o es parte del activo fijo de la empresa, pues nosotros no lo adquirimos con la intención de venderlo. ¿Qué significa? Que son todos los activos fijos, son todos aquellos bienes que son adquiridos, pero que no son adquiridos con la intención de venderlos, sino que nos sirven para la operación de la empresa. Por ejemplo, si una empresa, por ejemplo, no sé, Coca-Cola tiene distintas unidades de servicio, Telmex tiene diferentes terrenos, pues todos esos terrenos forman parte del activo fijo de dichas empresas, y obviamente, como su nombre lo dice, son la parte de la tierra que corresponde al comerciante, al negocio, a la empresa. Que es otro activo fijo, son los edificios. Esto está constituido por las casas o construcciones propiedades del comerciante. Aquí también es bien importante comentar que los terrenos pues tienen generalmente construcciones. Ahorita voy a hacer la diferencia. Cuando nosotros compramos un terreno, podemos comprar el terreno solo y luego después construir, o podemos comprar el terreno ya con el edificio. Dependiendo cómo se adquiere el bien, se registra, pero generalmente pues los edificios están adheridos a los terrenos. Estos edificios no es otra cosa más que todas las construcciones físicas que están adheridas al terreno, y a diferencia de los terrenos, los edificios sufren una disminución de su valor por el efecto de la depreciación. Los terrenos, en lugar de evaluarse, se revalúan, sobre todo si son terrenos o son propiedades que tienen una alta plusvalía, dependiendo de los planes rectores que tengan en los diferentes municipios o estados, porque hay que entender que hay zonas que son de mucho más valor que otras. No es lo mismo comprar, sin agravio de nada, comprar un terreno en San Pedro a comprar un terreno, no sé, en Avenida Ruiz Cortines, por poner un ejemplo, Avenida Lincoln. Los terrenos tienen una plusvalía mayor, entonces si yo compro un terreno ahorita y me vale determinada cantidad y esa área tiene una mayor plusvalía, el valor del terreno, si lo compro ahorita en 1 millón, a lo mejor en 5 años ya me vale 5 millones, por poner un ejemplo. Entonces, en lugar de devaluarse, se revalúa por el mismo efecto de la plusvalía. En cambio, otros activos fijos, como los edificios que ahorita estamos mencionando, la maquinaria, el equipo de cómputo, tienen el efecto de la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Que va perdiendo su valor por el paso del tiempo, y la ley del impuesto sobre la renta nos dice cuáles son los porcentajes que debemos depreciar dichos activos fijos. ¿Ok? Después tenemos el mobiliario y equipo. Se considera mobiliario y equipo a todos los escritorios, las sillas, las mesas, los libreros, mostradores, las básculas, etcétera. Cuando nosotros estamos en una empresa y tenemos mesas, tenemos inclusive aires acondicionados, tenemos mostradores, tenemos escritorios, tenemos sillas, todo eso es parte del mobiliario y equipo. También es un activo fijo porque no lo adquirimos para venderlo. Ahorita mencionaba yo que en la cuenta de deudores podemos registrar todos aquellos adeudos que tienen con nosotros personas a las que nos deben, pero que no haya sido por la venta de mercancía. Aunque nosotros los activos fijos los podamos adquirir para aumentar o para que sirva de base para nuestra operación, también es cierto que dichos activos va a llegar un momento en que van a tener un valor contable cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del mobiliario y equipo, se deprecia un 10% al año. Pero si nosotros lo queremos vender, lo podemos hacer,
pero obviamente hay que hacer un tratamiento ahí contable y se registra en la cuenta de deudores. ¿Ok? Equipo de cómputo, pues como su nombre lo dicen, son todos los CPU, las laptops, las computadoras, los servidores, inclusive en la actualidad lo que vienen siendo las tabletas, que han tenido mucho auge, los celulares. Todo ese equipo de cómputo también forma parte del activo fijo. Y este activo fijo es el que más se deprecia. Se deprecia un 30% al año. ¿Qué significa? Que en poquito más de 3 años, que son más o menos como 40 meses, un equipo de cómputo pierde su valor contable, más no su valor comercial. Ustedes hagan un ejemplo y lo vemos bien sencillo. Si ustedes compran un celular ahorita o compran una computadora que les vale 20,000 pesos, al año siguiente ya no le, a lo mejor les vale hasta la mitad. ¿Por qué? Porque como la tecnología va avanzando muy rápido, su valor va disminuyendo de manera igual rápido, ¿no? Entonces, por eso es que este activo fijo dentro de la contabilidad se deprecia también a un 30%. Equipo de entrega o reparto. Un segundito. Sí, Ali, dígame por favor. ¿Qué tal, profe? Es cuestión a lo que está explicando ahorita. Sí. Yo le mandé mensaje en la actividad pasada que la pregunta acerca del mantenimiento de una casa y todo eso era un pasivo, más no marcaba que fuera un departamento de renta, era propiedad ya de la empresa, ¿no? No te, O de una persona, o sea, ya era una propiedad liquidada. pero no te entiendo la pregunta. A ver, si puedes volverme a repetir la pregunta. O sea, ¿qué es lo que me estás preguntando? Para entenderte bien y responderte de Que, manera correcta. ok, en, en la actividad, en el cuestionario, me marcaba una respuesta de que era un pasivo acerca de una casa. Te preguntaba acerca Ah, del mantenimiento, que si contaba con pasivo activo, pero no marcaba que fuera una casa de renta, marcaba como una propiedad fija. bueno, hay que entender algo. O sea, si tú vas a hacer un mantenimiento de una casa y no lo pagas de contado, ese mantenimiento es un pasivo, porque no lo has pagado. Si tú vas a hacer un mantenimiento, una casa, una impermeabilización a un edificio y lo pagas de contado, no forma parte del activo, se va a un gasto, que ese tema lo vamos a ver en el otro estado financiero que se llama estado de resultados. No sé si hacía la pregunta, porque ahí como que me perdí un poquito. Sí, sí, o sea, por ahí iba, que por qué contaba como pasivo. Mi respuesta en la primera opción fue activo y en la segunda opción fue pasivo, ya que ya sabía la respuesta. Pero según yo, en la explicación de activos y pasivos, decía que un edificio, un departamento o algo contaba como un activo fijo Claro, cuando lo compras para no claro, venderlo. es correcto. Entonces, pero de igual manera sigue contando también como un pasivo en el mantenimiento, o si No, no, se le no, hace no, 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 alguna no, 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 modificación no, y no, eso, no, se no, no. contaría como ambos. No, 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 no. Es un pasivo cuando no, si tú compras un terreno, vamos a suponer que tú dices, quiero comprar un terreno en 100,000 pesos y pides un crédito hipotecario, tienes el activo fijo, pero también tienes el pasivo porque todavía no es tuyo. Tú tienes que hacer un registro cargándole al activo fijo, no sé, por 10 millones de pesos y abonarle a acreedores hipotecarios, que ahorita vamos a ver las cuentas de pasivo circulante, pasivo fijo, perdón. ¿Por qué? Porque aunque tú ya hayas firmado un contrato, lo tienes que registrar como un activo, pero todavía lo debes. Pero creo que la casa no marcaba como de renta o que aún tuviera deuda, marcaba como que el terreno ya lo habías comprado. Ah, pues si ya lo compraste, no, es que no te entiendo la pregunta. O sea, si tú vas a hacer un mantenimiento y tú la casa ya la compras, si tú ya compraste una casa y le vas a hacer una mejora, dependiendo de la mejora lo puedes registrar como un gasto, lo puedes registrar como un activo, todo depende de qué mejora le vayas a hacer, bro. Oh, ok. Igual, si no le mando un correo con la imagen, guardé un screenshot Ok, para no sí, quitarle más tiempo en la clase. sí, mándamelo porque ahí necesito ver exactamente cuál es la pregunta, y en base a eso yo ya te respondo. Ok, bueno, muchas Ok, gracias. no, al contrario.
Equipo de entrega o reparto también es un activo fijo. También aquí entra todo lo que son los, por ejemplo, en la Coca-Cola que tienen los camiones, las mensajerías que tienen las motocicletas, inclusive los carros de los ejecutivos, forma parte del equipo de entrega o reparto o equipo de transporte, que se deprecia un 25% al año. ¿Ok? Contador, disculpe. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. La deducción inmediata todavía se aplica. Sí, dependiendo del activo que corresponda. Pero esos son estímulos que pone la autoridad, no generalmente son esos los ponen cada año dependiendo de las resoluciones misceláneas, ¿verdad? Okay. Y eso es un tema más fiscal, ¿verdad? Ahorita nos estamos abocando netamente a lo contable, ¿ok? Como mencionamos ahorita, las cuentas de terrenos, edificios, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de entrega o reparto tienen un movimiento semejante. Aumentan cada vez que se compra uno y disminuyen cuando se venden o se convierten en obsoletos o los damos de baja por obsolescencia. Y obviamente estos ¿cómo se llama? No se compran con el objeto, con el propósito de venderlos, sino que nos sirvan para la operación. ¿Ok? Vamos a continuar. También tenemos otros activos que a partir de aquí vamos a entrar a mencionar. Me voy a ir un poquito rápido porque como quiera son 2 capítulos en una sola clase, la haya dado ahorita, la haya dado la clase pasada, y si no hacemos otra sesión sin ningún problema, lo importante es que les quede claro a ustedes estos conceptos. También tenemos otro concepto que son los depósitos en garantía. Cuando nosotros rentamos una casa, cuando hacemos un contrato con la CFE, cuando hacemos un contrato con algún prestador de servicios como la gasolina, nos piden un depósito en garantía para en dado caso de que nos atrasemos con nuestras cuentas por pagar, sobre todo si son a crédito, poder hacer frente a ese compromiso. Entonces, estos depósitos en garantía están constituidos por los contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejan en guarda para garantizar valores o servicios, como lo comentamos ahorita, como en el caso la de la CFE o para el caso de un arrendamiento. Este movimiento también, esta cuenta aumenta cada que se deja un depósito en garantía y disminuye cada vez que se van cancelando dichos depósitos y obviamente nos regresan el valor de los depósitos en garantía. Aquí es bien importante comentar algo. Esto, a partir de aquí, hay dos opciones. Se puede registrar como un activo fijo o se puede registrar como un activo circulante. Generalmente lo manejamos en el activo circulante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, por ejemplo, en los casos de los contratos de arrendamiento, generalmente son a un año o generalmente, en el caso de la compañía de luz, puede registrarse como activo fijo, que aunque no se deprecia, lo tenemos ahí debido a que pues, los contratos de la compañía de luz pueden durar infinidad de años, ¿ok? También a partir de esto vamos a ver lo que son los activos diferidos, como los gastos de instalación, son todos los gastos que se efectúan para condicionar el local o el negocio propio. Cuando vamos a iniciar un negocio y tenemos el terreno y tenemos el edificio y queremos acondicionar esa área, pues tenemos que llevar a cabo gastos para ponerlo acorde con el giro. Entonces, esos gastos de instalación se tienen, a diferencia de los activos fijos, se cargan cada vez que se hacen estos gastos, pero va disminuyendo su valor con el paso del tiempo. Es como si hiciéramos un pago anticipado. A diferencia de los activos fijos, los activos diferidos se amortizan. Los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan. ¿Ok? Obviamente esta cuenta aumenta cada vez que se hacen gastos para acondicionar un local, una área, un centro comercial o dependiendo qué es lo que vayamos a acondicionar, y disminuye por la parte proporcional que dichos gastos se vaya amortizando por el uso del transcurso del tiempo. Más adelante, cuando veamos estados de resultados, les voy a decir cómo se hace el asiento contable para disminuir el valor del activo en el balance general y qué parte se debe de ir al gasto dentro de los estados de resultados. Otro activo circulante, otro activo diferido, perdón,
también es lo que viene siendo la papelería y los útiles. ¿Por qué se considera diferido? En la práctica, si nosotros compramos ahorita 50,000 pesos de papelería, estoy poniendo un ejemplo, lo correcto es que lo carguemos a este activo y conforme se vaya consumiendo lo vayamos mandando al gasto. ¿Por qué? Porque aunque si nosotros todo lo mandamos al gasto, realmente vamos a tener parte de ese activo, pero no lo podemos mandar de manera general al gasto porque es como si ya no lo tuviéramos ya. Y más sin embargo tenemos gastos que estamos pagando por anticipado, pero que se van a consumir con el paso del tiempo. El asiento contable se carga a papelería y útiles y se abona a bancos. Se aumenta la cuenta de activo diferido y se disminuye la cuenta de activo circulante. Y al igual que en lo que vimos ahorita de lo que son los gastos de instalación, se tiene que hacer un asiento contable mensual, generalmente se hacen de manera mensual, donde se manda el gasto dentro del estado de resultados, el valor de lo que se vaya consumiendo o amortizando y se disminuye el valor del activo diferido hasta que se consuma. Reitero, eso nada más es como un ejemplo así general, pero en todos los activos diferidos funciona de la misma manera. También tenemos lo que viene siendo la propaganda y publicidad. Supóngase que nosotros pagáramos un contrato con una radiodifusora, con la televisión por un año, de no sé, de 120,000 pesos al año. Pues obviamente nosotros lo pagamos en enero, pero el contrato de ese suministro del servicio que nos va a dar la prensa, la propaganda, los folletos, etcétera, lo vamos a tener por 12 meses. Entonces cargamos los 120,000 pesos en enero con crédito a bancos y en el mismo mes de enero, el 31 de enero, le hacemos un cargo al gasto por 10,000 pesos con abono al activo diferido de propaganda por 10,000, de manera que al 31 de enero el valor de los 120 ya va a disminuir a 110 y luego en febrero hacemos otro cargo al gasto por 10,000 y otro abono al activo diferido por 10,000, de manera que al 28 de febrero el saldo ya de la cuenta de activo diferido, que en este caso es la propaganda, disminuya y va a ir en 100,000 y así sucesivamente hasta que en diciembre el valor del activo diferido quede en cero. Es por eso que se les conoce como activos diferidos, porque se hace un pago anticipado a cuenta de un servicio, de un bien que se va a recibir conforme el tiempo, como en el caso de la propaganda, como en el caso de la papelería, como en el caso de los gastos de instalación. ¿Ok? Esta cuenta tiene un movimiento similar, aumenta cada vez que se van haciendo pagos anticipados por estos conceptos y disminuye conforme se van consumiendo en el ejercicio. Igual, primas de seguro, supongamos que tenemos una prima de seguro que generalmente es por 6, 12, 24 meses. Si la pagamos ahorita, pues vamos a tener una cobertura, suponiendo el mismo ejemplo de 12 meses por 120,000 pesos, tenemos que hacer ese mismo asiento y ese mismo efecto, porque no lo podemos mandar directamente al gasto porque a final de cuentas vamos a seguir percibiendo ese beneficio dentro de 12 meses y tenemos que verlo reflejado en nuestro balance general como que tenemos ese derecho todavía de recibir ese bien durante un año. ¿Ok? A eso se refiere con el tema de primas de seguros. Rentas pagadas por anticipado también es el mismo concepto. Si nosotros tenemos un contrato de arrendamiento del cual dejamos un depósito en garantía que se registra en la cuenta de depósitos en garantía, pero aparte pagamos, no sé, 24 meses adelantados, pues no vamos a mandar a ese gasto, simplemente también tenemos que reflejado que adelantamos 24 meses y vamos a ir disminuyendo el valor de ese activo conforme vaya avanzando el tiempo. Intereses pagados por anticipados es el mismo caso y esas serían todas las cuentas del activo diferido. Entonces, a grosso modo, tenemos el activo circulante, que es la primera clasificación del activo, el activo fijo y el activo diferido. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué son los pasivos. Los pasivos, ya lo mencionamos, son todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa o negocio, es decir, todo lo que le tenemos que pagar a terceras personas, y ahora sí vamos a hacer su clasificación. Primeramente, al igual que lo que viene siendo los activos, los pasivos se clasifican en este orden: circulantes, fijos o a largo plazo y diferidos. Y vamos a empezar mencionando cuáles son los principales pasivos circulantes. Los proveedores son todos aquellas personas físicas o morales a las cuales les debemos dinero por la compra de mercancía.
Cuando nosotros vendemos la mercancía a crédito se registra en clientes, pero cuando compramos esa mercancía para posterior venta y no le hemos pagado, se registra en la cuenta de proveedores y se registra en la cuenta de pasivo circulante, porque es lo que vamos a explicar en el capítulo número 4. Aumenta cada vez que compramos mercancías a crédito y disminuye cada vez que la vamos pagando. Documentos por pagar, así como hay documentos por cobrar, hay documentos por pagar. También se entiende que son todos aquellos documentos que, con los cuales estamos obligados a hacer un pago en el corto plazo, es decir, que le debemos un documento a un tercero, a una letra de cambio, por una carta comercial, dependiendo de lo que se dedique la empresa. Y también aumenta cada vez que nosotros firmamos una deuda por ese documento y disminuye cada vez que las vamos liquidando. Si se fijan, todas las cuentas de activo, todas, a excepción de las depreciaciones y amortizaciones, son de naturaleza deudora. Para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Y todas las cuentas de pasivo, sean circulantes, fijos o diferidos, son de naturaleza acreedora. Para aumentarlas hay que abonarlas dentro de los asientos contables que vamos a ver más adelante, y para disminuirlas hay que cargarlas. ¿Ok? Y tenemos también los acreedores diversos. ¿Cuáles son los acreedores diversos? Todas aquellas personas físicas o morales a los cuales les debemos mercancía, les debemos, pero no por la venta de mercancía. Así como poníamos el ejemplo de los deudores diversos que nos debían, como el caso de los empleados, si vendemos un activo fijo a crédito, también nosotros le podemos deber a alguien. Un ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que vayamos a adquirir una maquinaria productiva, suponiendo que seamos una empresa de construcción o de manufactura, y esa maquinaria la vayamos a comprar a crédito. Le debemos a alguien, pero no se lo debemos por la compra de mercancía, que es la que utilizamos para revender. Le debemos a alguien un activo fijo que vamos a registrar en maquinaria y equipo, que es un ejemplo más o menos similar a lo que decía el compañero hace rato, el alumno. Es como si comprara un terreno, nada más que el terreno no se registra dentro de pasivos circulantes. Ahorita vamos a ver, la deuda se registra dentro de pasivo fijo a largo plazo. Y aquí en el caso de los acreedores diversos es cuando vamos a adquirir algo que vamos a pagar en un plazo menor a un año. Y ahorita vamos a ver por qué se clasifican así. Posteriormente, ahora sí vamos a empezar con lo que vienen siendo los acreedores o los pasivos fijos. Los pasivos fijos son todos aquellos a los que les debemos y el cual tenemos que liquidar, pasivo fijo o a largo plazo, en un periodo mayor a un año. Ya me estoy adelantando un poquito al capítulo 4, pero más o menos para que vean por qué se registran aquí. Aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a adquirir, como decía el alumno, voy a adquirir un terreno, pero lo voy a pagar a 20 años, pues la deuda no la voy a registrar en acreedores diversos, la voy a poner en acreedores hipotecarios o hipotecas por pagar dentro del pasivo fijo. ¿Por qué? Porque para liquidarlo no la voy a liquidar en el corto plazo, me voy a tardar más. Entonces ahí se hace un asiento contable cargándole, no sé, a terrenos y edificios con abono a acreedores. Conforme vaya pagando ese acreedor, va a ir disminuyendo el valor de esa deuda. Obviamente aquí estamos hablando de capital y es un ejemplo muy, muy didáctico, muy práctico. Ya no nos vamos a meter a temas de intereses porque ese es otro tratamiento, pero para fines prácticos, de esa es la manera en la que se registra. Y esta cuenta, como es de naturaleza acreedora, aumenta cada vez que adquirimos un terreno o una propiedad a crédito y que estamos obligadas a pagarlos en el largo plazo. Ese es el ejemplo más común de pasivo fijo o a largo plazo. Proveedores, acreedores y documentos por pagar son pasivos circulantes. Acreedores hipotecarios o hipotecas por pagar son pasivos fijos. Acreedores, proveedores y documentos por pagar son pasivos circulantes y acreedores hipotecarios son pasivos fijos o a largo plazo. Posteriormente tenemos los pasivos diferidos, como son los intereses cobrados por anticipado, que así como tenemos cosas pagadas por anticipados que representan un activo, también tenemos cosas cobradas por anticipado que representan un pasivo. En el caso de los activos, se va disminuyendo el valor de lo que pagamos por anticipado y lo mandamos a un gasto, y en el caso de los pasivos se va disminuyendo lo que cobramos de manera anticipada y va disminuyendo el pasivo conforme mandamos la parte proporcional al estado de resultados, pero no un gasto, sino una utilidad. Por ejemplo, si estamos pagando por anticipado unos intereses de un crédito
pues obviamente es un pasivo, si estamos cobrando, perdón, un crédito que nosotros dimos, un préstamo y lo pagamos, lo cobramos por anticipado, pues también tenemos la obligación de respetar ese cobro. Entonces tenemos que ir amortizando, cargándole cada mes el valor del proporcional que corresponda de ese interés cobrado con abono a la utilidad o al ingreso por utilidad que corresponda por concepto de intereses, ¿ok? Y rentas cobradas por anticipado, así como tenemos rentas pagadas por anticipado. Supónganse que nosotros tengamos varias propiedades y las rentemos, pues obviamente tenemos la obligación, las rentemos y las cobremos por anticipado, tenemos que respetar que ya nos pagaron por anticipado esas rentas, entonces las vamos a ir disminuyendo conforme mensualmente vayamos cargándole a esa cuenta y vamos aventando la utilidad en el estado de resultados, la parte proporcional. ¿Ok? Eso es en cuanto al capítulo 3. A grosso modo vimos las cuentas de lo que viene siendo el activo circulante, el activo fijo, el activo diferido. Vimos las cuentas de pasivo, pasivo fijo, pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. Todas las cuentas de pasivo son de naturaleza deudora, a excepción de las amortizaciones y depreciaciones, y todas las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, a excepción de las amortizaciones que se hagan en el pasivo diferido. Hasta ahorita alguna duda o algún comentario, sino para presentar lo que viene siendo el capítulo número 4. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, de hecho es referente a la pregunta que también ahorita hacía mi compañero, de la pregunta 5 del score. Yo estaba leyendo la pregunta y sí, igual yo contesté. La pregunta es de verdadero o falso. Y dice, ¿una casa es un activo o un pasivo? Digo, bueno, más que preguntar, tiene toma y explica. Es un pasivo porque mes con mes tienes gastos por pagar, como lo que son servicios de mantenimiento, impuestos, pago por derecho a habitarla, hipotecas, servicios de vivienda, luz, pago más, de energía, y por supuesto debemos tener un lugar donde vivir, y esos gastos son pendientes, esos gastos pendientes sean pasivos. Yo, en base a las explicaciones, perdón, en base a las definiciones que habíamos leído previamente en la actividad, ¿verdad? Escogí que era prácticamente, era falso, puse que era falso, ¿verdad? Dado que tomé como pues una casa ya, en este caso, o sea, totalmente adquirida, ¿verdad? Ah, ya sí. en el supuesto que usted explica, casi pues a lo mejor sí la adquiriste, pero es como un crédito hipotecario y no la termina de pagar, entonces ahí sí entra como pasivo. Es correcto. ¿Verdad? Sí, como quiera, mándenme para verla puntualmente. Digo, no la traigo ahorita fresca, necesitaría ver exactamente cuál es la redacción, pero sí me interesaría como quiera que me lo mandaran y ahí lo aclaramos. Pero sí, es el criterio que menciona es el correcto. Ok. Vamos a continuar porque reitero, nada más tenemos una hora y es un poquito extenso los dos temas. Como les reiteré al principio, si no pude dar la clase la semana pasada, les voy a pedir nada más que en la clase de esta sesión síncrona se va a quedar en el capítulo 3 y 4 y en la que voy a poner una nueva fecha para lo del balance general que tentativamente va a ser el miércoles, que es la clase que íbamos a dar el día de hoy. Ya mencionamos lo que viene siendo los activos. Me voy a ir un poquito más dinámico porque ahora sí viene lo interesante en cuestión de por qué se clasifican así los activos. El objetivo como tal es que ustedes conozcan por qué los activos se clasifican en circulante fijo y diferido y por qué los pasivos se clasifican en circulante fijo y diferido. Y aquí está. Dice clasificación del activo. Tomando en consideración que el activo está formado por todos los bienes y derechos de distinta naturaleza, se ha optado por clasificarlos en grupos formados con valores homogéneos. La clasificación de los activos que forman el activo general dentro del balance general, que es el que vamos a ver en el próximo capítulo y ahí les voy a decir más a detalle, se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa el grado de disponibilidad? Se debe de entender por grado de disponibilidad
a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Mayor grado de disponibilidad, un bien tiene mayor grado de disponibilidad en cuanto sea más fácil su conversión en dinero en efectivo, y tiene menor grado de disponibilidad para convertirse en efectivo. Por eso, si se fijan, cuando vimos las cuentas de activo circulante, vimos la cuenta de bancos y de caja, que a final de cuentas son efectivo. Vimos la cuenta de clientes, que por su rápida conversión, cuando nosotros vendemos a crédito, técnicamente nos deben de pagar en el corto plazo. Cuando vimos la cuenta de mercancías, pues esa mercancía no la compramos para tenerla en el stock o en el almacén, la tenemos para venderla. Por eso se clasifica así. Y luego tenemos los activos fijos, que esos ni siquiera los compramos con la intención de venderlos. Que se pueden vender, claro que se pueden vender, pero no son comprados de esa manera. Y luego los activos diferidos, que los activos diferidos no es otra cosa más que pagos anticipados. Si nosotros ya hacemos un pago anticipado de una renta pagada por anticipado, por poner un ejemplo, un seguro, pues ya el efectivo ya salió y lo único que vamos a recibir es un beneficio con el transcurso del tiempo. Entonces, ¿por qué se clasifican los activos de esa manera? Se clasifican en circulante, fijo y diferido porque es la manera en la que son más fáciles de convertir en dinero. Por eso la primer parte del activo, el activo se divide en 3 rubros bien grandes: circulante, fijo y diferido, y eso es el total que viene como total activo en el balance general. Del lado del pasivo también se clasifican igual, junto con el capital contable, y la suma del pasivo y el capital nos debe dar lo mismo que el activo, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, ¿por qué se clasifica así el activo? Se clasifica así atendiendo de su mayor a menor grado de disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando vean la clase de finanzas, se van a dar cuenta que una razón de liquidez es tener 2 activos circulantes contra un pasivo circulante. ¿Qué significa? Que yo tengo 2 veces, yo puedo hacer frente a mis compromisos en una razón de 2-1. Si tengo un total de activo circulante de 2 millones y un total de pasivo circulante de 1 millón, técnicamente es una razón financiera sana. ¿Por qué? Porque si ahorita todos mis pasivos a corto plazo, que se le conoce así al pasivo circulante, y todos mis activos a corto plazo, que es el activo circulante, si el pasivo ahorita yo lo tuviera que liquidar, agarro de esos 2 millones que tengo en el activo circulante, porque son de rápida conversión en efectivo, para liquidar ese millón, y todavía me quedaría 1 millón dentro del activo circulante. Pero imagínense que no tuviera activo circulante, que nada más tuviera activos fijos, y que no sé, que sean, no sé, 20 millones de pesos, pero tenga en el corto plazo en el pasivo circulante 2 millones de pesos, pues hasta que no venda un terreno voy a poder obtener recursos para pagar esos 2 millones. Aquí es una cuestión de liquidez, entonces a eso se refiere. Por eso se clasifica así el activo. Se clasifica en circulante, fijo y diferido, atendiendo a de su mayor a menor grado de disponibilidad. Ya lo mencionamos, se clasifica como circulante, fijo y diferido. Y a este grupo, estos son los más comunes que ya mencionamos ahorita, que son la caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Ya mencionamos lo que vienen siendo la caja y bancos, que es lo que debe de aparecer primero en el balance general, y luego las mercancías, y luego los clientes, y luego los documentos por cobrar, y luego los deudores diversos. Y luego tenemos el activo fijo. Este grupo, ya lo mencionamos, está formado por todos aquellos bienes y derechos, propiedad del negocio, que tienen cierta fijeza o que no fueron comprados o adquiridos con el propósito de venderlos. Más bien se compraron con el propósito de usarlos o que nos sirvan para la misma operación de la empresa, como la maquinaria, el mobiliario, el equipo de reparto. Y si tenemos una propiedad o un edificio, pues para no pagar una renta. ¿Ok? A eso se refiere con los activos fijos. ¿Cuáles son los más comunes? Los terrenos, los edificios, mobiliario, equipo de cómputo, depósito en garantía y acciones en valores. Cuando también tenemos acciones, si nosotros compramos acciones de otra empresa, se debe de registrar como un activo fijo también, no como un activo diferido, porque no es algo que vayamos a recuperar conforme vaya avanzando. Si nosotros invertimos en otra empresa o en la bolsa, pues se supone que los tenemos fijo ahí, dependiendo de cómo se adquieran las acciones. ¿Ok?
Ya vimos qué son los terrenos, qué son los predios que pertenecen al comerciante, los edificios, el mobiliario y equipo, el equipo de cómputo, el equipo de entrega o de reparto o equipo de transporte, los depósitos en garantía y los activos diferidos, que ya mencionamos que son todos aquellos gastos pagados por anticipado por los que se tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso, o sea, en el año fiscal que corresponda, o en ejercicios posteriores, dependiendo de cómo se haya adquirido ese activo diferido. Mencionamos los más comunes, como son los gastos de instalación, como son lo que viene siendo papelería y útiles, propaganda, rentas pagadas por anticipado. Y ahora vamos a ver cómo se clasifica el pasivo. Teniendo en cuenta que el pasivo está formado por deudas y obligaciones de diferente naturaleza, se ha juzgado que se deben de clasificar en grupos con valores homogéneos. Aquí es importante que la clasificación de estas deudas o de estas obligaciones se debe de hacer atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad. Aquí es la clave correcta, esta palabra es clave. Así como el activo se clasifica de su mayor a menor grado de disponibilidad por su rápida conversión en efectivo, el pasivo se clasifica en circulante, fijo y diferido, atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad. Ya lo mencionaba ahorita. Generalmente mis proveedores, mis documentos por pagar y mis acreedores diversos, al igual que conforman mi pasivo circulante y mi activo circulante, que son caja, bancos, clientes, deudores diversos, etcétera. Los dos se pueden los activos convertir rápidamente en efectivo por su rápida disponibilidad, pero en el caso de los pasivos significa que los debo de pagar lo más pronto posible, atendiendo por eso se clasifican primero, porque son los que primero se tienen que pagar de acuerdo a su grado de exigibilidad. Tanto los activos circulantes como los pasivos circulantes significa que se deben de realizar en efectivo o se deben de pagar ambos en el corto plazo, y en ámbitos financieros y en ámbitos contables y comerciales el corto plazo tentativamente es un año. Entonces, por eso se clasifican en circulantes. Entonces, atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad, se deben de clasificar de esa manera. ¿Qué es el grado de exigibilidad? Se entiende como grado de exigibilidad el menor o menor plazo que se dispone para liquidar una deuda o una obligación. Ahorita que vimos el caso de los acreedores hipotecarios, ese no se clasifica como pasivo circulante, sino como pasivo diferido. ¿Por qué? Como pasivo fijo o pasivo a largo plazo. Porque generalmente cuando adquirimos una hipoteca no la vamos a pagar en un año, la vamos a pagar en 5, 10, 15, 20 años. Si vamos a adquirir un terreno a crédito, también no lo vamos a pagar en el corto plazo. Entonces, su grado de exigibilidad no es tan rápido como el activo circulante. Sí tenemos una deuda, pero es una deuda a largo plazo. No es lo mismo que tengamos que pagar 20 millones de pesos en 20 años a que tengamos que pagar 2 millones de pesos en el corto plazo. Sí me explico. Por eso es que se clasifican de esa manera, en pasivo circulante, fijo y diferido. ¿Qué es el mayor grado de exigibilidad? Una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que se tiene para liquidarla, y tiene un menor grado de exigibilidad cuanto mayor o cuanto sea, entre más largo o sea el periodo de tiempo en que yo tengo para poder disminuir ese pasivo. De acuerdo a eso, al igual que en el caso de los activos, se clasifican en circulante o flotante, fijo, consolidado o a largo plazo y diferido. Y ya mencionamos cómo están constituidos. Dice que este grupo está formado por todas y deudas, obligaciones cuyo vencimiento sea menor de un año, es decir, el corto plazo. Y dichas deudas y obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante movimiento o rotación. Si nosotros le pedimos crédito a un proveedor, ¿ustedes creen que nos van a esperar un año? No, hombre, si a lo mucho te dan 15, 30 días y le tienes que pagar, si no ya no te surte mercancía. No le puedo pagar a mayor un año, porque si no, hay que acordarnos que tanto los clientes como los proveedores son socios de negocios. Los proveedores nos suministran la mercancía y los clientes nos compran esa mercancía, por lo cual nosotros tenemos que tener una utilidad. Entonces, por eso es que se clasifican como circulante o flotante. ¿Cuáles son las más comunes? Ya lo mencionamos: los proveedores, los documentos por pagar y los acreedores diversos. Pasivo fijo o consolidado. Este grupo está formado por todas las deudas y obligaciones con vencimiento mayor a un año.
Cuando esas deudas sean mayores a un año, se deben de registrar dentro de este rubro o dentro de esta clasificación del pasivo, como son las hipotecas por pagar y los documentos por pagar a largo plazo. Es decir, algún pagaré que tengamos que pagar en 36 meses o en 48 o en 60, según sea el caso. Y tenemos el pasivo diferido. Este grupo lo forman todas aquellas cantidades cobradas anticipadamente por los que se tiene la obligación de prestar un servicio, como en el caso de las rentas cobradas por anticipado, puede ser en ese mismo ejercicio o en ejercicios posteriores. Y ya vimos un ejemplo de este caso, como lo que son las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. Y se fijan aquí a grosso modo, para ya darle el tiempo también al tutor que sigue, aquí tengo un ejemplo de lo que viene siendo un balance general, que es el que íbamos a ver hoy, pero vamos a ver el miércoles. Si se fijan, aquí está el activo, inclusive lo vimos en la clase pasada. Circulante, primero se pone aquí porque este 1,787,000, que es la suma de todos mis activos circulantes, es de rápida conversión en efectivo, es decir, el activo se clasifica de mayor a menor grado de disponibilidad. ¿Qué significa? Que esto es lo más disponible que tenemos y luego esto y luego esto. La suma de los tres rubros, de lo que vienen siendo los tres conceptos que forman el activo, que es circulante, fijo y diferido, nos da, si sumamos estas tres cantidades, nos da 3,867,000 pesos. Y luego el pasivo lo clasificamos en circulante, fijo o consolidado a largo plazo y diferido. Y la suma del pasivo, que de estos tres rubros del pasivo, que nos da 1,150,000, más la suma del capital contable, que ese también lo vamos a explicar en la próxima clase, y en el estado de resultados para que vean cómo se conjugan dichos estados financieros, nos da los 3,867,000, que es lo que les comentaba. Cuando veamos los dos tipos de forma de presentar el balance general, aquí la suma de mis activos es lo mismo que sumar mis pasivos más mi capital contable, que es la misma cantidad. Entonces, como resumen del capítulo 4, lo más sustancial es entender primero que los activos, clasificarlo, ya vimos cuáles son las principales cuentas de activo, cuáles son las principales cuentas de pasivo. Los activos se clasifican en circulante, fijo y diferido, atendiendo a su mayor a menor grado de disponibilidad, y los pasivos se clasifican en circulantes, fijos y diferidos, atendiendo a su mayor a menor grado de exigibilidad. Vimos las cuentas más comunes que componen cada uno de estos rubros y que forman todas estas cuentas el estado financiero denominado balance general. En la próxima clase vamos a ver los dos tipos de balance, de cómo se presentan en forma de reporte, en forma de cuenta, y vamos a ver ahora sí ya más a detalle cómo se compone el balance general, cómo debe de estar estructurado, quién lo debe de firmar y cuáles son las partes que lo componen, que ahorita lo estamos haciendo de manera muy global, pero ya lo vamos a ver a detalle en la siguiente clase. Y pues prácticamente con eso daríamos por terminada la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga una pregunta, abro el micrófono para cualquier duda que pudieran tener, por favor. ¿Alguna duda de los temas vistos el día de hoy, por favor? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Bueno, yo al momento no. Ok, gracias. ¿Alguien más? Reitero, nuevamente ofrecerles una disculpa. Este tema era para haberlo visto la semana pasada en el mismo tiempo. Desafortunadamente no se pudo. Voy a dejar grabada esta sesión para todos aquellos alumnos que no la pudieron tomar el día de hoy. Les reitero, por ahí hay que ingresar al mismo link del día de hoy. Va a tener ahí un cambio en la fecha, y con la fecha del día de hoy, con ese link del día de hoy, esta sesión se va a grabar en el capítulo 3 y 4, y yo voy a modificar el link para el próximo miércoles, ver el capítulo número 6 que habla del balance general, y vamos a hacer una recapitulación rápida de todo lo que hemos visto en esta primera parte del curso, donde vimos el capítulo número 1, nociones preliminares, 2, capital activo y pasivo, capítulo 3 y 4,
principales cuentas que conforman, qué son los activos, qué son los pasivos, principales cuentas que lo conforman, por qué se clasifica el activo y el pasivo de esa manera, y el balance general que lo vamos a ver en la próxima clase, que es lo que va a venir en el examen. Ya les comenté, la próxima semana el examen va a estar disponible de lunes 20 a domingo 26 y va a tener una duración de 2 horas cada intento, son 2 intentos, se queda la calificación mayor, y es un examen de 30 preguntas, ¿ok? Nuevamente, del tema visto el día de hoy, ¿hay algún comentario, alguna duda? Si no, ya para cerrar la clase y no quitarles más, más su tiempo. Y nuevamente disculpándome, fue un tema muy, muy personal por el que no pude asistir la semana pasada. Contador, disculpe. Dígame. Sí. Mencionó que el menor plazo para liquidar una deuda y también el mayor plazo para liquidar una deuda. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que es el plazo. Si tú tienes una deuda que técnicamente vas a liquidar en el corto plazo, que en términos contables y financieros es un año, pues la tienes que clasificar en pasivo circulante. Pero si la deuda es a más de un año, lo debes de clasificar en pasivo fijo o consolidado. Menor plazo es pasivo circulante. Así es, porque la tienes que pagar más rápido. Y si tienes que pagarla más tiempo, pues es pasivo fijo. Mayor plazo es pasivo fijo. Sí. Atendiendo a su grado de exigibilidad. Circulante es cuando tienes que pagar más en el corto plazo. Fijo es cuando tienes más plazo. Por eso ponía el ejemplo, no es lo mismo pagar 100,000 pesos en un mes que pagar 2 millones en 2 años. Tienes más tiempo para pagar. Perdón, ¿el pasivo diferido aquí entra, contador? Claro, el pasivo diferido es lo contrario al activo diferido. Si tú rentas, vamos a suponer que la empresa tiene, no sé, varias propiedades y la renta, tú estás cobrando por anticipado esas rentas, entonces tú ya recibiste ese dinero. ¿Qué asiento contable se hace? Le cargas al banco, no sé, vamos a poner ejemplo, 240,000 pesos, porque te están pagando 2 años de renta de 10,000 pesos por mes. Cargo a bancos con pasivo diferido por 240,000 pesos cada uno del asiento para que la suma sea igual, que es la regla de la partida doble y de la contabilidad. A todo cargo le corresponde un abono o varios abonos, pero al final la suma de los cargos y de los abonos te debe dar lo mismo. Pero como tú ya recibiste ese dinero, tienes la obligación, lo tienes que ver reflejado en tu balance general que tienes esa deuda o ese pasivo diferido. En el primer mes tienes que hacer un asiento contable cargándole al pasivo diferido para disminuirlo y abonándolo a la cuenta de ingresos por rentas dentro del estado de resultados. El primer mes tu saldo ya va a ser de 230, el segundo mes va a ser de 220 y así sucesivamente hasta que se extinga esa obligación de dar ese servicio por el cual recibiste el pago o por el cual hiciste el cobro por anticipado. ¿Ok? Ok, el miércoles tentativamente será a la misma hora, a las 8 de la noche. En dado caso de que alguno de ustedes no pueda accesar, la sesión se va a quedar grabada. Si no pueden entrar también lo entiendo porque reitero, fue un tema personal que me impidió. Es la primera vez que me sucede un tema así, pero sí fue algo bastante delicado, pero ya estamos de regreso y voy a tratar también de exponer el tema muy claro y reiterando que todas estas clases hasta la que se va a dar el miércoles va a ser la base del examen la próxima semana. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga una duda, por favor? Sí, dímele, por favor. Oye, profe, el miércoles creo que ya tenemos una clase a las 8. No sé, creo que es de desarrollo sustentable. Bueno, el jueves, ¿qué les parece a las 8? Mire, igual, si quiere checo rápido nomás el horario para decirle qué día tenemos libre. Sí, sin problema. Porque el jueves creo que es inglés, igual a las 8. Y déjame ver qué día teníamos libre. Ahora, si les parece bien, yo tengo problemas en darle el viernes, ¿eh? O sea, yo lo que no quiero es, yo quiero darles la clase. Si me dicen que el sábado en la mañana, el sábado en la mañana, no tengo problema. Aquí yo tengo Se me hace que el día que tenemos libre es el viernes, o sea, viernes o sábado. Bueno, entonces a reserva de lo que comenten los demás, el próximo
viernes la podemos dar a las 8 de la noche. ¿Les parece? Sí, está bien el viernes. Como Perfecto. quieran, el miércoles estamos libres porque el de desarrollo sustentable es a las 11 de la mañana. Ah, No bueno. es en la noche. No es en la noche. Sí se puede el miércoles. Ah, bueno, pues entonces el miércoles, porque yo lo que quiero es, preferentemente el miércoles, les voy a decir por qué, porque así si ya damos todo el tema completo, todo el temario de esta primera parte del curso, y si del jueves al domingo les llega a salir alguna duda del examen, con toda confianza me mandan mensaje y por ahí y les respondo vía mensaje. ¿Ok? Ya creo que está claro que todo es el miércoles entonces. Sí, el miércoles está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, les agradezco mucho su atención. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, háganmelo saber. Reitero y lo hago mucho hincapié, fue por un tema netamente de fuerza mayor. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. La próxima semana no tendremos sesión síncrona porque es el examen. Ya nos veríamos hasta la semana del 27 en adelante con el tema que está programado ahí en la plataforma. ¿Ok? Muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Ok, profe, gracias. Buenas noches. Gracias.